Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están alegres, hermanos? Estamos muy contentos porque estamos adorando el nombre del Señor. Nos sentimos sumamente contentos, felices, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos regala de estar con ustedes en este lugar. Queremos agradecer al siervo del Señor, nuestro hermano Rodolfo Coronado, por tomarnos en cuenta en esta actividad que Dios ha puesto en su corazón para llevar a cabo en este lugar. También quiero saludar a nuestros hermanos pastores, a las autoridades de la comunidad y a cada uno de ustedes en esta maravillosa noche. Como bien lo dijo nuestro hermano pastor, somos ministros de la Iglesia de Dios Evangelio Completo en el territorio central. Tenemos la bendición de estar pastoreando ya por más de 26 años en el mismo lugar donde Dios nos permitió empezar una obra. Además de eso, pues tengo la bendición de estar ya casado con mi distinguida esposa por 34 años. Y pues estaba yo pensando hace ratitos que los del dúo son yernos de don Rodolfo Coronado, y a mí me toca esta noche predicar también como yerno de don Rodolfo Coronado y su distinguida esposa y familia. Pues estamos contentos de estar aquí con ustedes. Dios bendiga al grupo de alabanza o el ministerio de alabanza que también está aquí presente para la gloria del Señor. Quiero que se pongan un momento de pie y luego va a sentarse para que podamos leer la palabra del Señor. Y vayamos al libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Dios bendiga a mi esposa que ha cantado los coros en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Al libro de los Salmos, capítulo 51, su verso 2 y 3. Libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 2 y 3, y dice la Escritura de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que está entre nosotros. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Padre, te damos gracias, Señor. Muchas gracias en esta hermosa noche, donde nos has dado la oportunidad, Señor, de congregarnos, de reunirnos, a través de ese sentir que tú has puesto en tu siervo, nuestro hermano Rodolfo Coronado, Señor, de hacer este evento en este lugar, acompañado, Señor, de su familia, de esta familia grande en la fe, Señor eterno. Hoy, papayito lindo, te damos gracias porque se ha cumplido ese deseo, ese anhelo de su corazón. Que tu nombre sea glorificado y tu palabra sea predicada. Muchas gracias, Señor, lo reconocemos. Tu palabra lo dice, que tú pones el querer como el hacer en tu voluntad. Gracias, Señor amado, por la vida de tu siervo. Gracias, papayito lindo. Te pedimos, Padre, que tu palabra corra y que tu nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya. Quiero llegar hasta su corazón a través de este tema, la agonía de un hombre. Y quiero compartir con ustedes la historia de ese hombre a quien Dios en un determinado momento lo guió para escribir este salmo, y ese hombre se llama David, que tiene una gran historia en el Antiguo Testamento, y que su historia comienza en 1 de Samuel capítulo 16. Ahí empieza la historia de este hombre y continúa todo el segundo libro de Samuel, y termina la historia de este hombre con su muerte en el primer libro de Reyes capítulo 2. Entonces, cuando vemos su historia, encontramos que era el hijo menor, dice, de la familia de Isaí. Y como hijo menor, dice la historia bíblica, estaba encargado de cuidar las ovejas de su padre. Según la historia bíblica, Isaí tenía muchos hijos más que eran mayores, pero estos, dice la historia, se encontraban formando parte del ejército del pueblo de Israel, que continuamente estaba en guerra, es decir, no tenía un poco de paz, un poco de sosiego, a causa de los adversarios que confrontaban al pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero también vale la pena recalcar que ese joven, dice la historia, no solo era un pastor de ovejas, sino que también desde niño, a través de su adolescencia y llegando a la juventud, ese hombre se había convertido en un adorador, en un hombre que a través de la música, que a través de la alabanza, había procurado tener una relación con el Dios vivo, a quien nosotros en esta noche le hemos adorado y le hemos dado la gloria también en este lugar, y estamos dando testimonio de la existencia de ese Dios todopoderoso. Y a través de la música, ese niño, ese adolescente, ese joven llegó a conocer a nuestro Dios todopoderoso. Como la historia bíblica lo describe, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso, Dios en el cielo, Dios en la tierra y Dios en todo lugar. Y Él mismo lo aclara en su palabra y dice: vivo yo, dice Jehová, que fuera de mí no hay otro. Solamente yo salvo, solamente yo redimo, solamente yo sano, solamente yo hago nuevas todas las cosas. Aleluya. Por eso nosotros le reconocemos que Él es digno de toda alabanza y Él es digno de toda adoración, y que la Biblia demanda que todos los seres humanos sobre la faz de la tierra le reconozcan y le alaben y le adoren, porque la Biblia dice que Él es el que nos crió a su imagen y semejanza,
Él sabe cuándo nacemos y Él sabe cuándo vamos a morir. Y en ese tiempo a nuestro Padre no le ha placido todavía cortarnos sobre la faz de la tierra. Todavía estamos aquí y le reconocemos como seres humanos que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Dice la palabra del Señor que a través de esa maravillosa relación de David empezó, dice la historia, a cultivar una relación extraordinaria con Dios. Y Dios lo empezó a respaldar sobre la faz de la tierra. Qué interesante lo que la Biblia nos muestra. Cuando alguien empieza a tener una relación con el Dios Todopoderoso, Dios lo respalda sobre la faz de la tierra. Y no importa en qué lugar pueda vivir o estar la persona, pero cuando la persona reconoce que Dios es el dador de todas las cosas buenas y que Dios puede glorificarse y levantar a la persona de una manera sobrenatural y gloriosa, Dios lo puede hacer. Dios, a través de la historia bíblica, es un Dios que cambia los tiempos, es un Dios que obra a favor del ser humano sobre la faz de la tierra. Y la historia dice que Dios empezó a glorificarse en David. A tal grado nos muestra la Biblia a nosotros que él, cuando estaba pastoreando las ovejas, tuvo las experiencias, dice la historia bíblica, de que en algún momento determinado, a veces venían leones, a veces venían osos, dice, con la intención de atacar al rebaño, con la intención de hacerle daño a las ovejas. En muchas ocasiones, dice la historia bíblica, estos leones o estos osos llevaban cautivo a las ovejas, es decir, huían con su presa. Y es interesante cómo nos muestra la historia que cuando David miraba que un león o un oso agarraba una oveja y corría con la presa, dice la historia que David no solo se quedaba viendo, sino también iba atrás de esa fiera, lo alcanzaba, y no solo lo alcanzaba, sino también lo mataba, dice la historia. Pero su fuerza y su valentía no dependía de él como humano, ya que su relación con Dios lo hacía, que su fuerza y su valentía provenía de un Dios todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor, que le daba a él, aleluya, esa valentía para enfrentar a estos animales. Dice la historia que un día Dios decidió, mire qué maravilloso, Dios decidió que David fuera ungido como rey en el pueblo de Israel. Dice la historia que llega el profeta y lo unge. Cuando nosotros empezamos a analizar la escritura, nos damos cuenta de lo que Dios puede hacer cuando las personas mantienen una relación tan fuerte con Dios, una relación tan grande. Es que también nosotros tenemos que entender que las cosas no suceden de la noche a la mañana, que las cosas no suceden por casualidad, que las cosas no suceden por arte de magia. Nosotros tenemos que entender que cuando alguien se humilla, cuando alguien mantiene una relación con Dios,
Dios empieza a preparar algo grande para la persona. Dios empieza a preparar algo extraordinario para la persona, porque se cumple la palabra de Dios. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Y cuando tú conservas esa relación con Dios, Dios mismo te promueve a algo más grande, a algo más extraordinario, a algo más maravilloso, como le pasó a David en este pasaje bíblico. Dios lo estaba llevando a un puesto más grande, como el ser el rey de Israel. ¡Qué mérito! ¡Qué honor! Pero si nos ponemos a pensar, David hasta cierto modo se lo había ganado. En dos aspectos importantes se lo había ganado. En el primer aspecto es que David mantuvo una relación con Dios. En el segundo aspecto es que David entendió que Dios era digno de toda alabanza, de toda adoración y de toda gloria. Y a pesar de su corta edad, Él fue abriendo el espacio de su vida. Él fue abriendo el espacio de su corazón. Él fue abriendo el espacio de su ser sobre la faz de la tierra. Y empezó a entender que cuán importante era una oveja, que cuán importante era obedecer a sus padres, pero cuán importante era tener al Dios Todopoderoso de su lado. Porque como dijo el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la historia bíblica que un día sus padres lo llamaron y le dijeron: hijo, tus hermanos llevan ya varios días al frente de una batalla. Posiblemente no han comido, posiblemente tengan hambre. Ve y llévale comida a tus hermanos. La historia dice que David llega al campamento del pueblo de Israel. Y cuando él se acerca, dice la historia, empieza a visualizar hacia lo lejos cómo el pueblo de Israel está siendo humillado, está siendo avergonzado, está siendo, hermano, vituperado a través de un hombre que se llama Goliat, el cual, dice la Biblia, mide más de 2.90 metros, dice la historia. Un hombre de guerra, un hombre que ha sido preparado para matar, para destruir al enemigo. Como este hombre todos los días sale y empieza a decir: escojan ustedes a alguien dentro del pueblo de Israel para que venga y pelee conmigo. Si ese me vence, nosotros seremos sus esclavos, y si nosotros vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Qué tremenda situación la que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Pero cuando alguien ha cultivado una relación con el Dios Todopoderoso, y cuando alguien ha sido ungido por el Cristo de la gloria, cuando alaban el nombre del Señor, hermanos, está llamado a cosas grandes y a cosas extraordinarias dentro de su reino. Dice la Biblia que eso provocó molestia, enojo en David. Y David dijo: ¿quién es ese hombre que desafía al pueblo de Israel? Y dijo David, aquel joven: yo voy a ir y lo voy a vencer, dijo David. Dice la historia que lo llevaron ante Saúl, lo presentaron y le dijeron:
Dice este joven que él puede vencer a ese gigante, que él puede derrotarlo. Saúl se le queda viendo. Saúl no cree que él tenga la capacidad, porque naturalmente el hombre juzga por los ojos. El hombre se deja llevar por lo que ven sus ojos. Y Saúl estaba viendo a un muchacho, a un patojo que nunca había estado en la guerra, a un hombre que sabía ver más allá, que no era un simple muchacho, era el ungido de Jehová, el Dios de los cielos, era el hombre escogido por Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor para hacer cosas extraordinarias y maravillosas sobre la faz de la tierra? Saúl no podía ver más allá, que el que estaba con él es el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, el que nunca ha perdido una batalla, y a su nombre. Y Saúl le preguntó: ¿puedes vencerlo, muchacho? Y David dijo: sí, puedo vencerlo. Tu siervo ha matado osos, ha matado leones. No cualquiera mata osos, hermanos. No cualquiera mata leones. Bueno, si lo ponemos a nuestro siglo de ahora, claro, cualquiera lo puede hacer con tanta arma avanzada que hay. Pero en aquel tiempo ese hombre no tenía ninguna arma avanzada. La propia historia bíblica dice que cuando David alcanzaba, sea un león, sea un oso, dice la Biblia que con sus manos los despedazaba. ¡Qué tremenda la historia! Entonces dice David: yo he matado osos, yo he matado leones. ¿Cómo Jehová no me va a respaldar para matar a ese gigante? Permítame ir al frente de la batalla, permíteme enfrentarme a él, porque aquí del Dios de los cielos, él peleará la batalla por nosotros, él nos dará la victoria. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya. Ese es el Dios a quien servimos y a quien adoramos. Es un Dios poderoso. Aleluya. Yo tengo un problema, que cuando tomo agua predico 6 horas sin parar. Entonces me lo voy a dejar hasta que termine. Gracias, siervo. Dice la historia que David se encaminó y baja, dice, por un arroyo y agarra 5 piedras de ese arroyo. Piedras como las que usted usa aquí para tirar con onda. Y dice la historia que se lo colocó en su saco pastoril y se dirigió, dice la historia, hacia donde se encontraba Goliat. Y se enfrentaron ambos. Entonces dijo Goliat a David de la siguiente manera: ¿soy yo perro para que vengas a mí con piedras? Hoy daré tu carne a los animales salvajes y a las aves de los cielos. Pero David le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy aquí en nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Y dice que en ese instante aquel gigante tiró su lanza creyendo que iba a matar a David, pero aquel joven se quita esa lanza, mis amados hermanos, y saca su honda y coloca una piedra en la honda y empieza a tomar dirección y suelta la honda. Y dice la historia que esa piedra entró en la frente de aquel gigante, no porque David tuviera buen pulso, no porque David fuera un muchacho bien entrenado, no, era por la obra poderosa del Dios eterno, era por esa palabra poderosa, cuando
historia que aquel gigante cayó. Y cuando cayó, dice la historia, aquel joven corrió, tomó la espada del gigante y como él pudo, con sus fuerzas, le cortó la cabeza al gigante. Dios nuevamente estaba honrando a ese joven, estaba dando testimonio a las personas de que Dios estaba con ese joven. Es que es maravilloso, hermanos, cuando se fomenta una buena relación con Dios, cuando permitimos que la unción del Espíritu Santo venga a nuestra vida. Dios empezará a dar testimonio de que Dios está con nosotros. Dios empezará a dar testimonio, empezará a mover su gloria, porque la necesitamos. Oh Dios, mueve tu gloria poderosamente en cada matrimonio, en cada familia, en cada comunidad. Cuando se alaban el nombre del Señor, trae liberación, trae sanidad, trae bendición. Aleluya, glorifícate, Dios Todopoderoso. Sí, Señor, aleluya. Y la historia dice que murió Saúl. Y después de que muere Saúl, David asume el reino. Hasta donde Dios lo había llevado, siendo un muchacho del campo, siendo un pastor de ovejas, siendo un joven que humanamente no podía ir más allá, no tenía las habilidades, no tenía las capacidades, pero por tener una buena relación con Dios y por ser ungido por Dios, ahora Dios lo coloca en un lugar maravilloso, en un lugar extraordinario. Póngase usted a pensar, ser yo el rey de Israel, qué honor, qué privilegio. No era para cualquier persona, no era para cualquier familia, pero a Dios le había placido llevar a David hasta ese lugar, un lugar alto, un lugar de mucho honor, de mucha honra. Pero un día, dice la Biblia, David se sube al terrado de su palacio y estando, dice, en la terraza de su palacio, empieza a observar a una mujer que se está bañando. Y dice la historia que David la codicea en su corazón. Y no solo la codicea en su corazón, sino dice la historia que la manda a llamar a su casa, al palacio. La historia dice que duerme con ella. Y en esa su aventura amorosa, la historia dice que Betsabé resulta embarazada. Y cuando David se entera de que Betsabé, o a través de Betsabé, que ella está esperando un hijo, David se da cuenta que Betsabé no es una mujer libre, es una mujer que tiene esposo. Entonces dice la historia que David manda a traer, dice, a su esposo, a Urías. Lo trae, dice, con la intención de que Urías pueda dormir con Betsabé y así se pueda tapar ese asunto peligroso, así se pueda disolver este asunto en el cual ha caído David. Y dice la historia que Urías viene y David le pregunta cómo va la guerra, cómo está el asunto, cómo va el enfrentamiento. Y Urías dice: ahí vamos, rey, por rato vamos ganando, por rato la guerra está difícil, pero ahí vamos. Entonces David le dice: ve a dormir a tu casa, tómate unos días de descanso, ve a compartir con tu esposa. Pero Urías, como fiel soldado, dice
que no va a su casa, se queda haciendo guardia en el palacio, se queda cuidando al rey, dice, por cualquier situación difícil. Y luego llegan los informantes, a quien nosotros en nuestro buen vocabulario chapín le llamamos los chismosos. Y le dicen al rey: rey, Urías, a quien trajiste, no ha ido a dormir a su casa, más bien está aquí en el palacio prestando seguridad. Y el rey se enojó. Entonces el rey tomó una hoja y empezó a escribir a sus generales y dice: hermano, de la siguiente manera, he aquí yo les doy una orden, que cuando Urías llega lo pongan al frente de la batalla, y que cuando la batalla se arrecie, déjenlo solito, que el enemigo lo mate. Ya no lo quiero a Urías. Y así pasó, dice la historia. Urías fue muerto. Entonces, cuando Urías fue muerto, David cree que él ya es libre para tomar a Betsabé como esposa. Y dice la historia que la toma y empieza a vivir con Betsabé. Pero dice la historia bíblica que Dios le habla a su profeta y le dice a su profeta: ve y dale una palabra a David, porque no estoy de acuerdo. Yo lo he honrado, yo lo he levantado, yo lo he respaldado, yo he hecho cosas grandes con él, pero yo todo lo que he hecho lo he llenado de honores, lo he llenado de bienes, lo he hecho un hombre famoso. Pero no es para que se pervierta, no es para que ande desordenadamente, no es para que haga lo que a él se le antoje. Ve y dile que su pecado ha sido descubierto, y así como él un día tuvo una relación conmigo, así como un día él fue ungido para mí, hoy yo lo desenmascaro, yo le hago un alto, porque no está bien lo que está haciendo. Y dice la historia bíblica que el profeta va y le da esa palabra a David. David se desploma, porque David pensaba en su humanidad que nadie lo sabía, que nadie conocía lo que él había hecho. No solo había caído en el pecado del adulterio, sino también había caído en el pecado del homicidio. En otras palabras, David le dio la espalda a Dios y le dio prioridad al pecado. Y a causa de eso empezó a sobrevenirle un gran mal, una gran situación difícil, a tal grado que sus hijos se rebelaron, su familia se desintegró. Pero lo más tremendo y lo más difícil fue que el Dios de la gloria se apartó de él, que el Dios de la gloria se alejó de él. Y por eso cuando leemos el Salmo 51 encontramos a un hombre en agonía, a un hombre en desesperación, no por bienes materiales, no, escucha bien. Encontramos en el Salmo 51 a un hombre en agonía, a un hombre en desesperación, a un hombre en aflicción de espíritu, no por bienes materiales, no por cuestiones de salud, no por lo que le está pasando a su familia, ni mucho menos por el reino que él ha ostentado por mucho tiempo, ni mucho menos por una posición social. No, la agonía que David está enfrentando como hombre es que Dios lo ha abandonado. Dios lo ha abandonado. No es una agonía por cosas materiales, es una agonía
porque Dios lo ha abandonado. Dios lo ha dejado. Dios se ha separado de él por una sola palabra: el pecado. Es triste decirlo, pero es la realidad. Cuando el hombre peca y esconde su pecado, Dios se aparta del hombre. Dios se aleja del hombre. Dios le da la espalda al hombre. Y posiblemente alguien pueda decir: señor predicador, yo no conozco de Dios, pero Dios no me ha dejado. Estoy bendecido materialmente. Sí, la Biblia dice que Dios hace nacer su sol sobre buenos y malos. Pero el hecho de que tú estés bendecido materialmente no te garantiza de que Dios esté contigo. No te garantiza que después de la muerte vayas a entrar a la vida eterna. No te garantiza, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida y vida eterna a todo aquel que en Él cree. Usted sabe que lo mismo que sintió David, lo sintió Adán en el huerto del Edén. Adán sintió la separación de Dios, el alejamiento de Dios, a tal grado que se fue a esconder, dice la historia bíblica. Y dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén. Y Dios preguntó y dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán dice: aquí estoy. Estoy escondido. ¿Por qué estás escondido, Adán? Es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? Entonces Adán hace su confesión y dice Adán: he comido del fruto del cual dijiste que no comeríamos. Pero ¿sabe qué es lo más triste en el aspecto de Adán? Que Dios no le dio la oportunidad del arrepentimiento. Dios no le dio la oportunidad. Si Dios le hubiera dado la oportunidad a Adán y le hubiera dicho: Adán, te voy a dar una gran oportunidad, arrepiéntete, apártate del pecado, Dios en ese mismo momento lo hubiera perdonado, lo hubiera restaurado. Y yo estoy completamente seguro que la muerte física no hubiese entrado, la muerte espiritual no hubiese llegado a causa del arrepentimiento de Adán. Pero Adán no se arrepintió, Adán no tuvo la oportunidad. Por eso todos los que estamos vivos, dice la palabra de Dios, el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos a un Dios que perdona, tenemos a un Dios que restaura, tenemos a un Dios que hace nuevas todas las cosas. ¡Aleluya! Adán no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Sintió la agonía, la desesperación, la aflicción en su ser, pero no tuvo la oportunidad. A Caín se le brindó la oportunidad. Dice la historia que Caín no estaba de acuerdo como Dios había favorecido a su hermano Abel. Dice la historia que Dios vio con agrado su ofrenda
Dice que Caín cambió su semblante, se puso enojado, se puso molesto. En otras palabras, en nuestro chapín, se puso enfurecido. Y en esa molestia, en ese enojo, en ese acto de ser un hombre enfurecido, y dice la Biblia que Dios lo visitó y le dijo: Caín, el pecado está a la puerta de tu corazón. Si tú lo tomas, si tú lo agarras, Caín, el pecado se va a enseñorear de ti y va a ser tu deseo. Qué triste, porque Caín no escuchó a Dios. Caín no le prestó atención a Dios. Creyó ser suficiente, creyó ser mayor que Dios. Cerró su corazón, cerró, hermano, su mente y no quiso escuchar la voz de Dios. Tuvo la oportunidad. Dios le abrió un camino de arrepentimiento. Dios le abrió un camino de restauración. Pero no quiso. Y dice la Biblia que mató a su hermano. Cumplió el deseo, cumplió el anhelo de su corazón. David es un hombre que conoce de Dios. David sabe perfectamente quién es Dios. Él sabe que sin Dios él no es nadie. Él no vale nada. Él sabe que sin Dios no se puede tener paz. Él sabe que sin Dios no se puede lograr la felicidad sobre la faz de la tierra. David sabe que sin Dios no se puede tener gozo. David sabe que sin Dios la vida no es completa sobre la faz de la tierra. Por eso David, como un hombre que está viviendo su agonía, empieza a buscar al que tiene el poder para restaurarlo, al que tiene el poder para cambiarlo, al que tiene la oportunidad de que cuando él venga arrepentido, él le va a perdonar, él le va a limpiar. ¡Aleluya! Por eso encontramos a David diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un hombre en agonía, sabiendo que en cualquier momento Dios lo podía cortar. Dios le podía quitar la vida, sabiendo que en cualquier momento él podía dejar de ser humanamente sobre la faz de la tierra. Y en su agonía y en su pecado trata de abrirse camino y le dice al Dios Todopoderoso: lávame y seré más blanco que la nieve. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu y vuélveme el gozo de mi salvación. Y está escrito en la Biblia, Jesús dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Cuando alguien aprovecha su oportunidad, Dios no lo va a despreciar. Póngase de pie. Dios no lo va a despreciar.
Cuando alguien aprovecha su oportunidad, Dios no lo va a despreciar. Adán no tuvo la oportunidad. Caín tuvo la oportunidad, pero no la aprovechó. David aprovechó la oportunidad y se restauró. ¿Cuál oportunidad vamos a elegir nosotros? ¿Qué oportunidad es la que nosotros queremos? Porque Dios de una o de otra manera nos sigue hablando, sigue tocando la puerta de nuestro corazón, sigue diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Queremos ser como Adán? Pues no hay problema, cada quien elige lo que quiere. ¿Ah? Alguien dice: Dios es malo, hizo el infierno. No, mis hermanos y señores amigos, Dios hizo el infierno para el diablo y sus demonios. Pero el infierno no fue creado para la humanidad. Cristo dice que nuestro Padre ha creado algo mejor para la humanidad. Él lo dice en San Juan 14:1. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y los tomaré como a mí mismo. Porque donde yo voy a estar, quiero que ustedes estén conmigo. Y luego, retrocediendo al 1, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dios no creó el infierno para la humanidad. La oportunidad está como quizás la tuvo Adán en el huerto del Edén, como quizás la tuvo Caín, pero en lugar de entender la palabra se endureció. Pero dichoso David, que en su agonía quería restaurar lo que él conocía, quería restaurar porque él sabía quién era Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendiga tu palabra. Te damos gracias, Señor, Bendiga tu palabra. Gracias. porque tu palabra nunca regresará vacía, sino que hará la obra, dice, para la cual ha sido enviada. ¡Oh, poderoso!